Hola, este problema ya lo resolvimos en un vídeo anterior haciendo uso de las entalpías de formación. Bueno, esta vez lo vamos a hacer de otra forma. Usaremos la ley de Hess. Además, también en el razonamiento para cambiar el factor de kilocalorías por gramo a kilocalorías por mol, también lo haremos de otra manera. Así podéis ver que un mismo problema se puede hacer de muchas formas, ¿no? Bien, veamos primero y leamos el enunciado. Dice, a la temperatura de 25 grados, el valor de la entalpía estándar de combustión del hexano líquido es de tantos gramos de hexano reaccionado, por gramo de hexano reaccionado. Bueno, lo primero que vemos aquí es que nos hablan de la combustión de hexano líquido. Bueno, pues planteemos la reacción. La reacción es esta, ya lo ajustamos en un vídeo anterior. Tenemos aquí el hexano, la combustión siempre es por oxígeno y siempre da CO2 y agua, y después se ajusta, aquí está ajustada la reacción. Nos dicen que la entalpía es de combustión estándar, pues aparece el cerito aquí, del hexano líquido, es de estas kilocalorías por gramo de hexano reaccionado. Eso se puede expresar de esta manera. Bien, a continuación, después veremos que nos aparecen muchas magnitudes en kilocalorías por mol, porque siempre nuestros razonamientos son en kilocalorías por mol. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es transformar estas kilocalorías en gramo en kilocalorías por mol. Para ello, lo que tenemos que conocer es, porque pensemos que esto es por gramo de hexano, entonces pues tenemos que conocer la masa molar del hexano. Bueno, la masa molar del hexano viene dada por aquí, 6 carbonos por 12, 14 hidrógenos por 1 y me da 86. Bien, viendo esto de aquí enseguida nos podemos dar cuenta que multiplicando esto por esto funcionaría. ¿Por qué? Estas kilocalorías son las que desprende el sistema cuando se quema un gramo. Luego, si multiplicamos esto por 86, sabremos lo que desprende 86 gramos, que es precisamente lo que pesa un mol de hexano. Bueno, evidentemente haciendo esta operación se ve clarísimamente que estos gramos y estos gramos de aquí se van y el resultado es este, que ya lo tenemos en kilocalorías por mol. Bueno, ya tenemos este dato de la combustión del hexano en kilocalorías por mol. Veamos qué nos dice más. Bueno, vamos a quitar esto. Y entonces nos dice, nos dice calcular la entalpía estándar de formación del hexano líquido. La entalpía estándar de formación del hexano líquido. Eso es lo que nos están preguntando. Vamos a pintarlo. Pues estoy aquí un poco despistado. Aquí tenemos el hexano líquido y nos están pidiendo que calculemos la entalpía estándar de formación. Bien, la formación de una sustancia, para determinar la entalpía de formación, siempre se calcula la reacción estándar a partir de los elementos en su estado más estable, la temperatura de interés, que en nuestro caso son 25 grados. Bueno, pues el carbono a 25 grados, la forma más estable del carbono es el grafito. Entonces, si aquí hay 6, pues ponemos 6. En el caso del hidrógeno es el hidrógeno gaseoso, molecular gaseoso, y como aquí hay 14, 7 por 2, 14. Bueno, esta es la reacción que nos interesa y de la que nos piden calcular la entalpía estándar de formación. Entalpía estándar de formación del hexano, que corresponde a esta reacción. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos el primer dato que hemos visto en la transparencia anterior, que corresponde a la combustión del hexano, que es esta reacción de aquí. Pero después aquí nos dicen, a ver, calcular la entalpía estándar, sabiendo que la del CO2, o sea, la entalpía de formación del CO2 es menos 94. Bueno, vamos a ver cuál es la reacción de formación del CO2, tal como se define para poder determinar las entalpías de formación. Entonces tenemos el CO2, entonces es a partir del carbono en su forma más estable, que es el grafito, como aquí hay un carbono, aquí aparece un carbono, y del oxígeno en forma gas, que es la forma más estable para el oxígeno, como aquí hay 2 y aquí hay 2, pero lo tenemos ajustado. ¿Vale? Ya tenemos otro dato más. Y del agua líquida
del agua líquida que tiene una entalpía de menos 68,3. Bueno, vamos a poner la entalpía de formación del agua líquida es esta. Vamos a ver cuál es su reacción de formación. Agua líquida a partir de hidrógeno. Su forma más estable es el hidrógeno gaseoso. Aquí lo tenemos. 2, 2, con lo cual está ajustado. Y después el oxígeno. Oxígeno, pero hemos tenido que poner un medio porque aquí hay 1 y aquí había 2. El oxígeno en su forma más estable, que es el oxígeno gaseoso. Bueno, pues estas tres reacciones son los datos que me dan en este problema. Y lo que me interesa es determinar esta entalpía de formación. Como dije, este problema lo realizamos anteriormente, en un vídeo anterior, haciendo uso de las entalpías de formación. Hoy vamos a hacerlo haciendo uso de la ley de Hess. ¿En qué consiste la ley de Hess? La ley de Hess consiste en utilizar todas estas reacciones y encontrar qué combinación lineal de estas tres reacciones me dan esta de aquí arriba. Vamos a ver el ejemplo. Es decir, una cosa, la forma, hacerlo con las entalpías de formación es muchísimo más sencillo. Este procedimiento de la ley de Hess, yo creo que esto es como un sudoku, hay que pensar un poquito a ver qué hago aquí, qué hago allá. Es muchísimo más práctica las entalpías de formación, pero como mucha gente también utiliza esto, pues también los voy a mostrar. Bueno, vamos a ver qué combinación de estas tres reacciones me puede dar esta de aquí arriba. Primera cosa que puedo ver en esta reacción de aquí, esta de aquí, es que a mí me interesa que el hexano esté a la derecha. Fijaros que aquí aparece a la izquierda. Pues voy a coger esta reacción y le voy a dar la vuelta. Le he pintado aquí. Como veis, ahora está el C6H14 a la derecha como en la reacción que me interesa. Por tanto, si he dado la vuelta a esta reacción, tengo que cambiar el signo de la entalpía correspondiente a esa reacción. Por tanto, ahora la entalpía de esta reacción, que es la misma que la anterior pero dada de vuelta, pues tiene el signo cambiado. Bien, fijémonos ahora en esta segunda reacción de aquí. Aparece el CO2. Y en cambio, en esta primera el CO2 está aquí. En la final el CO2 no aparece, luego este CO2 tiene que desaparecer de alguna manera. Luego, para que desaparezca este CO2, estaría bien a esta reacción de aquí multiplicarla por 6 y ponerla aquí abajo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo. Multiplicamos por 6, por 6, por 6 y por tanto la entalpía de esta reacción era la original multiplicada por 6, que es lo que es esto. Bueno, fijaros que así ya el 6, si sumamos esta y esta, el 6 de aquí y 6 de aquí se nos van a ir. Bien, y después tenemos esta reacción de aquí abajo, la del agua. Entonces fijémonos a ver, en la primera reacción hay 7 de agua aquí. Si esta de aquí la pongo aquí abajo multiplicado por 7, 7 de agua y 7 de agua se me irían y al final, como aquí arriba no hay agua, que es la que me interesa, pues yo creo que es lo que toca. Después veréis que funciona. Bueno, pues multiplico por 7, por 7, por 7 y por tanto la entalpía va multiplicada por 7. Vamos a ver si todas estas cosas que he hecho tienen realmente sentido. Vamos a sumar, porque os he dicho que lo que tratamos de buscar una combinación lineal de estas tres ecuaciones, para que me dé esta de aquí arriba. Esto lo podéis plantear, aparte como reacciones, como ecuaciones matemáticas. Estamos sumando tres ecuaciones matemáticas para que me dé otra ecuación matemática. Bueno, entonces, veamos, primero 6 de CO2 aquí, 6 de CO2 desaparecerían, los podemos tachar, porque están tanto a la izquierda como a la derecha. Ahora, 7 de agua, 7 de agua, los podemos quitar también. Pues como resultado sería 0, porque tanto aparece en un sitio como en otro. Veamos el oxígeno. Aquí hay 19 medios, aquí hay 6 y aquí 7 medios. 6 es lo mismo que 12 medios. 12 y 7, 19 medios. Luego, estos dos son 19 medios y estos también son 19 medios, con lo cual se va. Con lo cual, si sumamos, esto me queda, el grafito solo aparece en un sitio, los 7 medios aquí y esto, el hexano aquí. Luego, al sumar esto, más esto, más esto, estas tres ecuaciones, como resultado me da esto, que es la reacción que me interesa, esta de aquí arriba. Por tanto, la entalpía que me interesa es a la suma de las cosas que hemos puesto aquí. Bien.
Entonces, la entalpía que me interesa sería el menos 995, que es más, el 6 por el menos 94, lo mismo que 6 por 94, y lo mismo para esto de aquí. Si hacemos la suma, este es el resultado de nuestro problema. Y aquí hemos llegado.